Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este nuevo webinar llamado Automatización e Integración de la mano de ITEC y Boni. El día de hoy nos acompaña el señor Juan Camilo Ríos. Él va a ser el responsable de llevar este webinar y darnos todos los detalles que hemos estipulado para hoy. Así que, señor Juan Carlos, le doy la bienvenida y pues el espacio es todo suyo. Hola Engelbert, hola a todos. Bueno, muchas gracias. Me presento, mi nombre es Juan Camilo Ríos. Estoy muy agradecido de poder estar acá, la invitación de ITEC. Es un tema importante el de la automatización e integración y por eso hemos podido dar este espacio para abrir y presentar e informar sobre la automatización, cómo podemos integrar los sistemas, sobre todo de embarcaciones, de yates y barcos de trabajo. ¿Cómo podemos ver estos tipos de sistemas a método de reacondicionar sistemas viejos en embarcaciones y buques? Y también soluciones de nuevas construcciones que se puedan presentar. Claramente hay aplicaciones de todo tipo para este tipo de sistemas, sobre todo de la integración de sistemas, porque ya sabemos que en los barcos y en las embarcaciones hay muchos sistemas que se relacionan y trabajan en conjunto para poder efectuar un apropiado funcionamiento del barco. Entonces, sobre todo nosotros como la compañía, me da alegría presentar a Boning Ship Automation. Hemos estado trabajando con ITEC en Colombia para poder llevar a cabo algunos proyectos y vamos a empezar este webinar a ver sobre nuestro perfil. Ahora, Boning es una compañía que nosotros aquí en Estados Unidos estamos ubicados en el sur del país, en el sur de la Florida. Para los que están un poco familiarizados con la zona, estamos más o menos a una hora al norte de Miami, un poco como a 30 minutos al norte de Fort Lauderdale. Pero nuestra sede aquí en Estados Unidos apenas comienza hace unos 11 años. Boning Ship Automation comienza en Alemania. En el 1977 fue fundada en la ciudad de Gandaquesí. Y tenemos otras sedes, como pueden ver, tenemos sedes en Europa, más que todo, están la mayoría, en Croacia, en España tenemos un par, en Italia y en Brasil. Nuestra sede en Estados Unidos, como lo decía, es, se puede decir que es una de las más nuevas, más no podemos decir que es una de las menos activas. En cambio, es una de las más activas de la rama de Boeing, porque sobre todo en el mercado norteamericano y también empezamos a ver un poco más en el mercado de toda América, sobre todo América Central y ahorita comenzando con Colombia en América del Sur, podemos ver la necesidad de este tipo de sistemas de monitoreo y control y vamos desarrollando esos mercados también. En nuestra zona vemos que la necesidad de estos sistemas es más bien para reacondicionar barcos que ya han sido construidos. La mayoría de estos tipos de barcos, estos yates privados o de recreación, son construidos en Europa y Asia. Pero vemos mucho ese movimiento desde Europa y Asia hasta acá, nuestra zona, a este hemisferio. Entonces, sabiendo y conociendo que estos barcos y estos yates tienen una vida útil de larga duración, podemos decir más o menos de 20, 30 años hasta 40, 50, 60 años, la tecnología avanza, los sistemas que se ponen en operación en embarcaciones y yates también se vuelve más compleja y avanza también. Se ve la necesidad de implementar estos sistemas que puedan dar un manejo un poco más eficiente y relativamente más sencillo para este tipo de sistemas complejos que se encuentran en embarcaciones. Nuestra sede en Alemania comenzó, como ya dije, en el 1977 por el señor Gunther Boning, fue el fundador de la empresa y se ve la necesidad en ese momento, más que todo, de monitorear y controlar motores. Hay una empresa que queda cerca aún de la sede nuestra en Alemania de motores que se llama MAN o MAN, motores MAN, esa compañía lleva mucho tiempo produciendo ese tipo de motores, no solamente para la aplicación marina, sino comienza también en aplicaciones automovilísticas, de camiones, de buses. Podemos ver si han ido a Europa
mucho y la mayoría de buses tienen este tipo de motores MAN, aún así para la industria agrícola y la industria, o más bien la zona o las partes industriales, subestaciones de energía, todo esto. Ahora, cuando MAN empieza a hacer este tipo de aplicaciones marítimas, Boning surge como su producto o su socio de partes electrónicas y eléctricas. Entonces se comienza la fabricación de dispositivos y equipos que puedan monitorear y controlar este tipo de motores que hacen MAN para aplicación marítima. Pero desde ese momento hasta ahora, en Boning, ahorita se desarrolla más de 100 tipos, se ha diversificado más que motores y todo esto, sino muchos otros sistemas que vamos a ver, más de 100 tipos de productos y equipos que puedan ayudar y que todos estos equipos ayudan a la automatización en general en embarcaciones. Ahorita anualmente Boeing pone en operación más o menos 700 barcos y en total desde 1977 hay más de 20.000 barcos que tienen productos Boeing a bordo. Como vamos a ver, los productos Boeing y los sistemas que ofrece Boeing son sistemas modulares que pueden ser desde los sistemas más chiquitos con una parte o dos partes interactuando para hacer algo muy específico como monitoreo y control de tanques o monitoreo de las flotadores de sentina y bombas de achique, a hacer sistemas mucho más grandes y completos, integrando un puente realizado, integrando sistemas de motores, de generadores, de manejo de energía, de aún la parte de entretenimiento de un barco, de la comodidad de los pasajeros, como lo es el aire acondicionado y las luces interiores y exteriores. Entonces se produce todos estos equipos in-house, como pueden ver, tengo aquí una representación, tenemos unas fotos de la sede en Alemania, tenemos varias secciones, como pueden ver la sede administrativa, tenemos la sede de ingeniería, aquí en esta parte inferior izquierda es nuestra producción o nuestra fábrica de dispositivos, todos los dispositivos que produce Boeing son propietarios con nuestros diseños de PCB y electrónicos y de tarjetas madres y también tenemos un showroom o una sala de exhibición. Entonces, como les decía anteriormente, todos esos productos que hacemos y equipos que estamos haciendo son para este motivo de la automatización y tenemos que entender primero qué es la automatización o para qué se usa la automatización o a qué venido, cuál es el objetivo que tenemos para estos tipos de sistemas. Y básicamente toda esta tecnología que utilizamos con equipos que se pueden programar son para ejecutar tareas que disminuyan la intervención humana. Básicamente son procesos que tenemos al recopilar datos y utilizar esos datos, convirtiéndolos de alguna manera en información valiosa para la tripulación que podamos aún así no solamente utilizarlo para la eficiencia y a manera informativa para la tripulación, sino también para controlar y ejecutar tareas importantes y críticas para el funcionamiento de una embarcación. Este tipo de sistemas automatizados son con, como lo dije anteriormente, poca intervención humana y la idea que podemos decir por la cual se utiliza eso es para mejorar la eficiencia, aún así reducir los errores que hayan por el factor humano. Anteriormente vemos en los sistemas de embarcación o de barcos y en cualquier otra industria, los sistemas eran completamente manuales o eran sistemas que se utilizaban de la mano y no podían existir sin alguna intervención humana y debía ser todo hecho por procesos manuales y procesos manuales de algún equipo en general. Pero ahora, en tipos de sistemas como los control de bombas de achique o como pueden ver en los Power Management hoy en día que utilizamos la interacción entre estaciones de energía como de generadores y la conexión a muelle o los sistemas de ventilación y aire acondicionado en un barco. Todo este tipo de cosas que han venido surgiendo en embarcaciones se hace difícil que una sola persona o un equipo de personas puedan controlar de estos sistemas individualmente y manualmente. No solamente por la dificultad, que podemos decir que obviamente es un factor, pero como lo dije anteriormente, por como le decimos, el factor humano que pueda existir al manualmente interactuar con los sistemas, porque
como humanos tenemos esas limitaciones físicas naturales que no nos permiten de pronto monitorear y controlar los procesos que se deberían en una embarcación de una manera completa. Entonces, por eso vemos la necesidad de este tipo de sistemas y aún así sistemas que podamos integrar. Ahora, como decía en la anterioridad, en tiempos pasados, estos sistemas eran sistemas que estaban por todo el barco, por todo el buque, y había una necesidad de físicamente estar presente en cada lugar para poder controlar y monitorear. Por ejemplo, en los motores hay un cuarto de máquinas que tenía antes unos gauges analógicos o unas muestras analógicas como vemos hoy en día. Es muy fácil si, por ejemplo, se piensan y se posicionan ustedes en un vehículo, en un carro que ustedes manejan, donde todo lo tienen a la mano, el control de absolutamente todo, la visualización y monitoreo de sus motores, de la temperatura del coolant, del agua, de las presiones del aceite. En un vehículo a una pequeña escala es una actividad muy eficiente o fácil de hacer cuando está todo así de cerca o a pequeña escala. Pero cuando estamos en embarcaciones grandes, en barcos que tienen bastante longitud o que tienen sistemas complejos como motores, generadores, water maker, ventilación, las luces exteriores, las cámaras de seguridad, el sistema de aire acondicionado, de los sistemas de propulsión como tal en general, bueno, tantos sistemas, los sistemas de voltaje DC, bueno, todo lo que interactúa para poder funcionar o hacer un funcionamiento apropiado en la embarcación, se, se ve la necesidad o surge la necesidad de un sistema central en donde podamos integrar y mostrar todos estos sistemas en una sola parte. Entonces, también es una solución, sobre todo para nuestros sistemas de bonding, que podamos hacer de ese relacionamiento todos esos sistemas en un solo lugar. Vamos a ver qué tipo de diferencias hay entre cómo recopilamos esos datos, porque para generalizar básicamente la automatización, en vez de lo que ya dije de efectuar tareas para disminuir la intervención humana, tenemos que saber cómo funciona la automatización o qué se necesita como base para poder efectuar automatización. Y hay una relación que se utiliza entre la recopilación de datos, como lo había dicho, para el monitoreo, pero también se utiliza esa recopilación de datos para poder efectuar las tareas. Entonces, de alguna manera, de todos los sistemas del barco, tiene que haber alguna forma de poder comunicarse con los sistemas, en que podamos ver en qué estado están estos sistemas, qué valores podamos obtener de los sistemas. En una forma muy básica podemos pensar en un tanque. Necesitamos saber, el usuario debería saber cuál es el contenido de un tanque, qué volumen actual está contenido en un tanque de combustible, o un tanque de agua dulce o un tanque de aguas negras y grises. A esta información hay barcos, sobre todo barcos que son un poco más, digámoslo así, antiguos o viejos, que tenían una forma visual en que un usuario podía mirar al lado del tanque y poder ver los niveles del tanque, pero ahora necesitamos sensores que puedan darnos esa recopilación de datos también. Ahorita, hasta yo he estado en barcos, ahora en día que ni siquiera se puede ver visualmente, no sé si ustedes conozcan este tipo de barcos o tengan como más o menos una idea de esto, pero yo he estado en barcos que ni siquiera se puede ver los contenidos de un tanque. Solamente se usa a base de sensores que nos mandan señales eléctricas que podamos monitorear este tipo de contenido. Aún así, por ejemplo, de los flotadores de Sentina, que podamos ver si hay agua o hay presencia de agua en un área de la sentina del barco. Entonces, todas estas cosas, estas señales que recopilamos, después las utilizamos para dos funciones, o una en particular que es el monitoreo, que pueda el usuario, la tripulación, ver todo lo que está pasando en un punto de su barco. Lo puede ver, obviamente, cuando digo un punto es que desde una sola pantalla, desde un solo centro, se pueda ver toda la información del barco, los estados de las sentinas, que son, hay algunos sistemas que entendemos obviamente son más críticas a la misión de una embarcación, por ejemplo, la de las sentinas,
el sistema de incendios, este tipo de cosas que son para la seguridad y son críticas, son vitales. También, por ejemplo, los niveles de los tanques, todo esto que se puede ver desde un solo centro del barco. Obviamente puede haber múltiples estaciones donde se pueda ver. Tenemos en barcos, sobre todo más grandes, tenemos estaciones donde está el ingeniero jefe, el jefe de máquinas, en barcos aún más grandes está el oficial de electrotécnico, el capitán, el primer oficial, bueno, y todas esas posiciones que hay y en cada habitación aún se puede ver. Hoy en día vemos que se recopilan los datos y aún así hay diferentes niveles de información que se muestra para diferentes estaciones del barco. Por ejemplo, en un crew mess o en un área común de la tripulación, por ejemplo, donde la tripulación almuerza, come y está socialmente, no se quiere solamente o se quiere solamente una pantalla que pueda monitorear, más no que pueda mandar comandos desde ahí porque entendemos que es una zona muy transitada y aún así por una tripulación o personal de la tripulación que no está certificada para poder controlar claramente. Entonces, también está todo este tipo de niveles de control y monitoreo que hacemos y que vemos para poder hacer nuestros sistemas. Entonces, para volver a lo que estaba diciendo, para hacer este tipo de automatización debería y hay que tener una manera que podamos recopilar señales. Y por eso vemos aquí, sobre todo en los equipos que les decía anteriormente que producimos en nuestras fábricas, algunos equipos y como les decía, nosotros como Boning producimos más de 100 tipos de dispositivos, pero para hablar de los más básicos y también porque el tiempo no es tan largo, vamos a hablar de unos sistemas comunes de automatización y de los equipos que ofrece Boring como tal. Nuestro dispositivo que yo diría el más importante y poderoso es el DPU9, nuestro procesador. Como les decía anteriormente, estas señales, y voy a pasar rápidamente a la CS15 y el PS, tenemos señales análogas y tenemos señales binarias. Esos son los dos tipos comunes de señales que podemos recopilar. Como les decía ahorita, los sensores y transductores de un sistema como por ejemplo de un tanque usualmente nos mide la presión de una columna de agua y nos convierte esa información en una señal eléctrica de, por ejemplo, 4 a 20 miliamperios o de 0 a 5 o 0 a 10 voltios. Aún así, también hay sensores que mandan una señal de resistencia a nuestros dispositivos y de esa manera podemos convertir esa señal en algo que la tripulación entienda fácilmente, porque es claro que esa señal a una tripulación, de pronto una tripulación un poco más experimentada puede conocer qué significa que el transductor está a 12 miliamperios o 13 miliamperios o a 2.5 voltios de una señal que es de 0 a 5, pero obviamente la idea sería convertir estas señales en información eficiente y valiosa para la tripulación, como lo es convertir estas señales eléctricas a un volumen o un contenido o una señal digital o binaria que es de verdadero o falso, abierto o cerrado, que usualmente es como lo vemos, pueden entenderlo como un switch que está o encendido o apagado, que puedan verlo, por ejemplo, si es de un flotador de sentina, que puedan saber que en esa área de la proa del barco, la sentina está, el flotador está en su condición de encendido o verdadero, significa que en ese lugar, en esa ubicación, hay presencia de agua. Ahora, esa parte, lo que utilizamos para nosotros alertar al usuario, que es la parte más importante de esos sistemas de monitoreo, también son las alarmas. Y ahora muchas personas cuando hacemos esos sistemas no están acostumbrados a este tipo de alarmas, entonces es una de las cosas que más escuchamos, como que, ay, antes no tenía alarmas, ahora tengo alarmas, pero son aún ahorita en día que hay todas estas sociedades clasificatorias como ABS, DNV, tenemos Lloyd's Register, sobre todo acá en Estados Unidos, el ABS se ve mucho. En todos estos barcos que son un poco más grandes, se necesita tener una certificación y que puedan ser clasificados por estas sociedades. Entonces, estas alarmas deben existir, aunque en el pasado no existía. Por eso, como todas las regulaciones y las reglas van cambiando, pero aún así debemos entender que estas alarmas son críticas para la misión del barco.
Entonces, estas señales binarias análogas la podemos recuperar con este tipo de devices o dispositivos como el SAS-15 IPS, y el DPU-9 son para señales de protocolos de comunicación, porque hoy en día estos protocolos de los motores y de los generadores son de una manera diferente, utiliza estándares de comunicación. Y si ustedes son familiares con algunos de los sistemas, por ejemplo, uno de los más famosos, uno de los estándares marinos de comunicación más famoso como el NMA 2000, ese estándar de comunicación tiene unos registros o unos PGNs que nos deja saber la información de un parámetro en específico. Sobre todo, lo vemos mucho en motores hoy en día que utilizan estos estándares de comunicación que a través de un solo cable CAN transmite toda la información o el paquete de información del motor. Entonces, no es necesario tener 100 conexiones individuales, análogas y binarias para poder monitorear un motor o un generador, que los generadores hoy en día utilizan bastante lo que es el estándar J1939, no sé si lo han escuchado, muy similar al MA2000, tiene también sus PGNs y sus registros y es un estándar universal. Así que un generador de cualquier marca que tenga J1939 y hay otro generador de otra marca que también tenga J1939, utilizan el mismo estándar de comunicación. O sea que no es necesario en nuestro caso a veces programar individualmente motor a motor o generador a generador, sino que ya teniendo toda la programación de esos estándares universales podemos lograr capturar toda la información de los barcos. Y eso se hace posible en nuestro caso con nuestro DPU-9, que podemos conectar, pueden ver hasta 6 puertos CAN para conectar bastantes dispositivos, bastantes sistemas que utilizan este tipo de comunicación. Usualmente lo que vemos en sistemas más grandes es que tenemos los motores, cada uno con su propio unidad de control, transmite los datos a través o individualmente por motor, o sea que tenemos el motor de vapor conectado a nuestro puerto 1, el de estribor al número 2, los generadores, si tienen de a 2, por ejemplo, el generador 1 está en el puerto 3 y 4, y tenemos bastantes equipos que puedan, y no es necesario tener solamente uno, sino que si se pasa pues de, de la utilidad del dispositivo, podemos agregar, porque esa es otra cosa que es importante para nosotros, es poder modular un sistema, expandir un sistema si es necesario. También otro formato de comunicación es el de Modbus. Si no son familiares, Modbus es un estándar de comunicación, más no es universal porque los registros pueden ser programables, ya que un usuario o un PLC normal, si son familiares con los PLC, son controladores que se pueden programar con lógica para poder definir, transmitir, también recopilar data y también mandar data. Y muchos sistemas hoy en día más que yo veo en los sistemas de manejo de poder, en los sistemas de incendio, utilizan estas tarjetas con PLC, con comunicación Modbus para poder transmitir su data. Y cómo se conecta, dependiendo, el Modbus puede ser a través de Ethernet o puede ser a través de una conexión serial. También nuestro sistema de DPU puede conectarse a todo esto. El número 9 del DPU, que el DPU por sus siglas en inglés es Data Processing Unit, el 9 significa que en un solo DPU pueden haber hasta 9 conexiones para protocolos externos. Usualmente en el 95% de los casos es suficiente solamente un DPU 9, solo uno, para poder lograr comunicación con todos los sistemas de un barco. Eh, Obviamente, cuando digo 95 es porque hay barcos que tienen más sistemas y a veces necesitamos otro DPU, pero usualmente con un solo podemos recopilar. Ni siquiera, hoy he visto barcos que no utilizan ni siquiera señales eh, binarias ni análogas, sino a manera de protocolos universales, que solo necesitamos solamente esta unidad de DPU-9 para comunicarnos con todos los protocolos externos de un dispositivo. Entonces, imagínense con solamente un pedazo de hardware o solo una unidad, solo un dispositivo poder controlar y monitorear motores, generadores, sistemas de incendio, sistemas de manejo de power como lo es DIVE o Woodward o COMAP o ASEA, sistemas de control de luces, de navegación, por ejemplo, que son otros sistemas que son muy importantes en barcos, solamente con una unidad. Entonces, habiendo dicho eso, también tenemos sistemas o equipos que hacemos específicamente para el control.
también pueden ver el DPU9 porque el DPU9 a través de sus protocolos no solamente pueden monitorear, sino también mandar señales de control a esos mismos dispositivos, a esos mismos sistemas externos. Ahora, si son señales físicas o directas que debemos mandar, también tenemos nuestros dispositivos como el R1-101 o el RB6 y TEC es familiar con estos dispositivos porque hacemos mucho control y mandamos señales a través de estos dispositivos. Nuestro R1-101 son básicamente unos contactores que se abren y cierran, mandando continuidad para poder mandar una señal a breakers o otros sistemas que necesiten de alguna señal para poder efectuar algún cambio. El RB6, por sus siglas, es Remote Breaker, lo utilizamos para los breakers de las luces. Si son luces de interiores o exteriores, podemos conectarlo a este dispositivo para poder efectuar esos cambios en las luces, apagar y prender las luces. Ahora, como les decía, las señales que recibimos a través de otras cosas son a través de sensores y transductores. Estos sensores y transductores también se hacen y fabrican estos productos en Boning, en su sede en Alemania. Ahora, aunque se producen todos estos elementos y dispositivos en nuestra sede en Alemania, aún así nosotros aquí en nuestra sede en Estados Unidos, en Boca Ratón, que es la ciudad donde estamos, tenemos un inventario local bastante grande, sobre todo estos sistemas que les he mostrado ahorita y muchos más que tenemos a la mano. Entonces, tenemos ya mucho en inventario, pero aún cuando se necesita, se pide de Alemania de una manera un poco rápida, o sea, nos llegan 5 o 7 días, aunque hoy en día está un poco más complicado, pero ya sabemos por qué. Entonces, estos sensores también se desarrollan en nuestra fábrica en Alemania. Ahora, también hay otros sistemas que hacemos, porque hay unos sistemas que hace Boning que son específicos para algún funcionamiento en particular. Y lo decimos stand-alone systems, porque un sistema, por ejemplo, el que estoy mostrando aquí de luces de navegación, puede darse con solamente este controlador de luces de navegación y tenemos varias extensiones como estos módulos que pueden controlar individualmente o aún así diseñar una pantalla táctil que no tiene que ser de una pantalla como tal de Boning, sino cualquier MPD. Sabemos que hoy en día se utiliza bastante estos MPD en las pantallas, por ejemplo, Garmin, Furuno, Simrad, Raymarine. Se ve mucho porque son pantallas multifuncionales que nos ayudan a la tripulación, a la parte de navegación, con los radares y con los charts y todos estos mapas que utilizan. Todos se encuentran esas MFDs y tenemos que dar esa distinción porque Boning y nos preguntan mucho si hacemos sistemas de navegación como tal y radares y charts y la respuesta es no nos enfocamos en la parte de navegación que ya tiene su funcionamiento en el barco. Yo creo que la navegación y la parte de navegación en un barco se ha visto desde mucho antes. Aún antes eran papeles físicos de mapas y radares y todo esto, y ahorita hoy en día vemos los Time Zero de Furuno o las mapas de Garmin, de todo esto. Entonces, esa parte ya se hace a través de esas compañías. La automatización lo que nos deja hacer es controlar y monitorear los sistemas de un barco interno, de todo esto que ya he dicho, de la propulsión y la energía y todo lo demás que funciona en un barco, todo se ve de un sistema central. Aún así, también podemos integrar el sistema de navegación, lo conocemos, o cuando hacemos integración también podemos incluir el sistema de navegación de los radares y todo a nuestro sistema, como fuentes externas. Aún así, tenemos PCs, pantallas PC, que logran también instalar los sistemas de Time Zero, el software de Time Zero, para poder también mostrar el mapa en el Boning, aunque no sea del sistema Boning, aunque sea un producto de Furuno o Time Zero, se puede incluir en nuestras pantallas PC. Entonces, estos sistemas standalone como el de luces de navegación son para, por ejemplo, este luz de navegación es uno de los que más se vende de Boning porque los sistemas aún se conocen como los buques Panamax o Suezmax, que son los barcos que son los que cruzan el canal de Panamá, que son el límite de anchura y longitud que puedan cruzar esos canales, utilizan nuestros sistemas de navegación, que son clasificados y tienen su acreditación completa. Otros sistemas que podemos ofrecer son los sistemas de seguridad SCTV,
que se integran al sistema como tal para poder dar también una muestra en tiempo real del video de todo el sistema de seguridad del barco. Hay paneles de operación que también son standalone, que solamente utiliza solamente un dispositivo para alguna función en específico, como el whistle del barco, el pito, el control encendido y apagado de motores, como podemos ver también de ancla, control de ancla, subir y bajar el ancla, control de cámaras, control del bow thruster. Entonces, todos estos sistemas tienen que pueden ser individuales o pueden ser integrados a un sistema completo. Como les decía, es un sistema completamente modular. Aún así, en sistemas que hacemos aquí, bastantes de ellos son sistemas completos y también se desarrollan las pantallas que vemos en los barcos. No son para reemplazar, como les dije, no son para reemplazar las pantallas actuales multifuncionales como las del Garmin, el Reimar 1, porque como tal aquí pueden ver en esta pantalla 1145 que justamente ITEC también han tenido experiencia con esta pantalla. Puede integrarse los demás sistemas de navegación, más no es propiamente del Boning, sino que se muestra a través de ella. Ahora, nuestra aplicación como tal la pueden ver bastante en estas visualizaciones acá que están contenidas. Hacemos las pantallas de cualquier tamaño, desde lo más chiquito de 4 pulgadas hasta pantallas como pueden ver aquí de 45 pulgadas o ultra anchas de 19 pulgadas de ancha, 24 pulgadas. Entonces, muchas de estas son táctiles, muchas no son táctiles. Entonces, hay una solución para cualquier necesidad, porque es claro que no todos los barcos necesitan de una pantalla grande y bien, como le decimos, elegante para mostrar los datos, sino que se logra con una pantalla chica como esta de 5.7 pulgadas, que no es táctil, solamente para mostrar información digital o análoga de los sistemas. Ahora, por eso hago esa distinción, porque cuando la gente, o a veces si ustedes son familiares con Boning, pueden pensar en Boning como una empresa muy de alto lujo, el cual puede ser cierto, pero aún así los sistemas que podemos hacer pueden ser absolutamente no voy a decir de bajo lujo, pero de bajo impacto financiero, bajo impacto económico, podemos decirlo así, con una pantalla y un dispositivo. Aún yo ya les había dicho que con un solo dispositivo del DPU-9 podemos integrar más de 9 sistemas externos a un solo dispositivo. Y en una sola pantalla como esta, que no es táctil, podemos también generar ese tipo de sistema que no es tan grande y funciona para barcos. Hacemos mucho aquí en Estados Unidos, barcos de pesca comercial que utilizan estos sistemas. Entonces, esos barcos que son de trabajo también tienen sus regulaciones y sus reglas que podemos cumplir. Entonces, para mostrar un poco de los ejemplos realizados de esto, pueden ver en esta imagen, que es una imagen real de un barco, una integración bastante completa del sistema de Boning, incluyendo los paneles de operación. Aún así, todo este panel, todo el dash que ven acá, está construido, personalizado, hecho por Boning en nuestra fábrica en Alemania. Aún así pueden ver que hay muchos productos, algunos productos acá que no son propiamente de Boning, control de motor, algunos radares, algunas antenas y todo eso. Aún así, diseñamos el dash teniendo eso en cuenta, necesitamos las medidas y todo eso, y incluimos todo eso en un solo dash. Entonces también vemos la realización de esos paneles personalizados para puentes. En las pantallas podemos ver el sistema Boning, podemos ver pantallas Boning que muestran el seguridad o la visualización del CCTV, los radares, el sistema Boning como tal con sus alarmas y prealarmas. En este siguiente ejemplo podemos ver otro dash que está hecho también personalizado con el Boning y pueden ver la aplicación de Boning acá, mostrando el nivel de tanques, mostrando alarmas, control de luces acá. Hay algunas luces en estos barcos que son RGB, que podemos también cambiar la luz o el color de la luz. Entonces, en este caso, quería mostrar un ejemplo realizado de un reacondicionamiento que se hizo y se completó hace un par de meses aquí en Florida. Este caso es de un Mangusta 165. Este Mangusta tenía un sistema Electromare que ya se veía
defectivo que no medía las señales, lo cual es en este caso era una complicación del PLC que tenía. Y hay muchos casos que vemos que hay barcos que utilizan algunos sistemas, como decirlo así, y entre comillas, improvisados de automatización, porque un PLC se puede conseguir en muchas partes, en cualquier parte, y programar un PLC, aprender a programar un PLC no cuesta mucho y no es tan difícil hacer una programación. Entonces, lo que vemos son sistemas improvisados de personas que lo hacen freelance o que quieren aprender y lo hacen para un barco y después desaparecen. Entonces, ese es un ejemplo de este caso porque un sistema como estos no podemos decir que es completamente o desaparece por completo la necesidad de mantenimiento preventivo o de mantenimiento del sistema, de la programación y eso. Obviamente, en sistemas que nosotros tenemos, que nos enorgullecemos que tenemos sistemas que son más de 20 años en funcionamiento completo, que aunque tengan programación más antigua o más vieja, aún funcionan de una manera muy buena. Aún se hace mantenimiento preventivo para estos sistemas, claramente, y el soporte lo damos nosotros. Pero si se imaginan un sistema que se hace improvisadamente con un PLC, es muy difícil que cuando a la hora de la hora que se necesite un mantenimiento o algún tipo de cambio, adición, modificación, se encuentre la manera que se puede hacer. En este caso, era un sistema bastante grande que se había hecho de control y monitoreo, no mucha automatización, que eso lo agregamos nosotros. Entonces, la idea era reacondicionar este sistema lo cual se hizo lo siguiente, ITEC de pronto también tiene esta experiencia, no se corrieron cables por completo de nuevo todo el barco, porque claramente en este caso este sistema ya tenía algunos cables corridos y muchos cables ya estaban corridos desde los sensores y transductores al sistema donde estaba el PLC. Pero se reacondicionó todo esto y se puso los dispositivos como les había mostrado para recopilación de datos de Bonin y se conectó en las mismas ubicaciones. Aún así, esta pantalla que ven a la derecha está en la misma ubicación, en el mismo lugar donde estaba la pantalla anterior de automatización. Y simplemente el requerimiento de la tripulación era un sistema que es, porque ya estaban acostumbrados a cómo se veía el sistema, como a la vista en general de la ubicación, de las páginas, de los elementos. Entonces, tenemos muchos requisitos de esa manera, en que la tripulación está ya acomodada o está acostumbrada a un sistema que ya tienen y quieren hacer que se replique, de pronto no por completo, sino por lo menos a grosso modo y a manera general, para poder mostrar la información en que la tripulación pueda navegar el sistema de una manera un poco eficiente, no que se pierdan con un nuevo sistema, porque esa tampoco es la idea. En un sistema complejo, obviamente, si se hace un cambio de nueva construcción, donde el sistema es un sistema completamente sin visualización y solamente son, como se dice, estos gauge físicos que muestran velocidad y presiones y la información de esa manera, obviamente el cambio puede ser un poco brusco o puede ser un poco más de impacto tener un sistema de este modo que se represente de esta manera. Aún así, pienso yo que cuando se cambia de un sistema que no tiene absolutamente nada de automatización y control a un sistema que sí lo tiene, como este, que pueda mostrar todo desde un solo central, ayuda al proceso y a la tripulación a ver dónde está todo. Pero en este caso, se reacondiciona el sistema, se hace con la plataforma de Bonin de programación, pero se hace similar. Entonces podemos ver esa pantalla que son de los voltajes del sistema de corriente directa del barco. Entonces, como pueden ver, lo que también nos gusta decir es que nuestro diseño no lo supera nadie. También podemos hacer mucha, como le decimos, magia con la visualización y lo podemos hacer súper personalizado. Solo que en este caso quisieron tener algo muy similar a lo que tenían antes, pero cuando no está ese requisito, le damos, como decir así, el espacio para nuestros ingenieros, siendo yo uno de ellos y nuestro team aquí de ingeniería, que somos 7 en total, de poder hacer su propia visualización y diseño. Claramente esto lo hablamos con el cliente, con el integrador, con el instalador, para que sea a gusto de la tripulación. Sabemos que hay muchas veces que la tripulación
no sabe lo que quiere. Entonces, con nuestra experiencia, con lo que ya tenemos hecho, porque recibimos mucho retroalimentación de sistemas ya que tenemos, que los adecuamos, porque la tripulación dice mejor cambiemos esta ubicaciones para que sea más fácil para nosotros, es más fácil para nosotros verlo de este lado, las cosas de los elementos de babor y del lado derecho los de estribor, o nos gusta verlo así de esta otra manera. Entonces, como con toda esa experiencia, nosotros hacemos el diseño y usualmente, solamente son unos cambios que se necesitan, son de agrado para el cliente. En este otro caso, esta misma pantalla, tenemos un sistema de ventilación que ya estaba completamente defectuoso y tenía nomás unas condiciones de prendido y apagado. Ahora este sistema tiene unos drives de frecuencia variable que utilizaban para todo este sistema de ventilación. Este Mangusta es, aunque sea de 165 pies, con esos 4 motores de jet, alcanza una velocidad como de 50 nudos para cruising, o sea que es un barco muy veloz para su tamaño. Tiene 4 MTU, motores MTU, y tiene un sistema de ventilación bastante grande. Ahora, también se reacondicionó ese sistema porque hubo un incendio en el cuarto de máquinas. Entonces, ese incendio destruyó bastante de lo que estaba en esa parte del cuarto de máquinas y todo eso se tuvo que reemplazar, incluyendo los ventiladores, el sistema de ventilación. Una de las cosas que más nos pidieron fue la seguridad en ese sistema de ventilación porque el sistema de ventilación falló a la hora del incendio, no hizo lo que tuvo que hacer. Entonces, por eso, y es porque estaba ya defectuoso desde antes, sino que había un poco también de, como decir así, de ignorancia de estas personas, pero básicamente se hizo un sistema completo de ventilación que el usuario pudiera controlar cada uno individualmente con set points o agregando uno por uno, porque este es un barco italiano de 50 hercios, de 0 a 50 hercios la velocidad de los ventiladores. Y también se hizo unas pruebas de incendio. Cuando se encendía la alarma de incendio, estas ventiladores de una vez se cerraban completamente. Eso fue una de las cosas que falló. Cuando pasó lo del incendio, los ventiladores siguieron dando y eso pues obviamente alimentó el oxígeno dentro del cuarto de máquinas y se incrementó bastante pues el daño por este tipo de cosas. Entonces, hicimos unas pruebas bastante grandes de eso. Otra cosa que falló fue la parte del control de incendios, porque en este barco tenían un sistema que básicamente tienen 2 bombas y cada bomba tiene unas direcciones para el succionamiento y unas direcciones para la descarga. Usualmente, cuando había un incendio, lo que tenía que pasar, y eso es parte de la automatización, pero que falló en este barco, cuando había un incendio, automáticamente debería cambiarse la dirección de las válvulas para pelea contra incendio. Entonces, por ejemplo, las bombas, aquí podemos ver un poco, tenemos 2 bombas, aquí en este lado tenemos la dirección de estas válvulas en este momento está para succionar de las sentinas. Y estaba esta otra información estaba esta otra dirección que succiona del agua del mar. Y la descarga puede ser de 2 direcciones. Una puede ser fuera de borda o puede ser a la línea, a la tubería de firefighting o de pelea contra incendios o un sistema contra incendios. Entonces, básicamente falló eso porque cuando había una alarma de incendios, esto no se movió como se debería y de los sprinklers no salió nada porque esto estaba en dirección succionando, puede que estaba succionando del mar o de las sentinas, pero no se movieron a la dirección que debían estar para pelea contra incendios. Entonces también fue una de las muchas cosas que pasó. Usualmente cuando hay algo catastrófico, son muchos factores que generan eso. En este caso, fallaron los ventiladores, falló el sistema contra incendios de mover las válvulas. Entonces, quería mostrar, en este caso, aquí tenemos un video que nos deja saber cómo mueve las válvulas. En este caso está en pelea contra incendios, así es como se debía de mover. Entonces podemos ver que se gestiona la dirección a centinas afuera de borda, pero como comenzó estaba en dirección a pelea contra incendios y eso se hacía automáticamente.
Eso es parte de la automatización que se hizo. Aquí en esta otra imagen tenemos un sistema de control de estabilizadores. Estos son Seakeepers que tenía el barco. No servían desde acá porque Seakeeper, como les digo, Seakeeper es uno de esos sistemas que tiene su propio protocolo, o no protocolo, sino, no propio, sino un protocolo de NMA 2000. Este PLC, que no era de aplicación marina, no tenía para la comunicación entre el sistema y un estándar como lo era el NMA 2000. Entonces, por eso no servía mucho este sistema de estabilizadores. Con Boning se hizo ese control de NMA 2000 para poder controlar los estabilizadores de Seakeeper de una manera más eficaz y eficiente. También se probó, también fue una de las pruebas que se hizo para poder clasificar el barco de una manera con el ABS, que era la sociedad clasificatoria que se utilizó. Y para también mostrar otras imágenes acá, este es el sistema de monitoreo de tanques que se hizo para este barco. Y finalmente, una automatización que se hizo que no está cargando, entonces no creo que vaya a cargar. Se hizo también un sistema total de control de descarga de aguas negras y grises. Es un sistema que se implementó para poder automatizar la descarga de las aguas negras y grises. Lo que pasó una vez en el barco también, o sea, hay muchas historias que pasan, pero usualmente lo que pasó fue que se llenó el tanque de aguas negras y fluyó por fuera de los grifos del barco, de las duchas, de todo. Entonces, obviamente hubo mucho daño e incomodidad porque no sé si fue con pasajeros a bordo o no, pero pues claramente eso puede causar muchos problemas. Entonces se hizo un sistema de automatización que pudiera automáticamente, si estuviera en el modo de automatización, detecta si el nivel del tanque de aguas negras está por encima del 80%, automáticamente pone las válvulas en dirección de descarga. Ahora, obviamente este barco tiene un sistema de tratamiento de aguas antes de que se descargue fuera de borda, entonces es seguro hacerlo. Entonces, se prendía al 80%, se volteaba la válvula, prendía las bombas y esta válvula hacía que se succionara hacia el planta de tratamiento y automáticamente a lo que llegara al 10% se apagaba la bomba y volvía a voltear la válvula. Ese tipo de automatización es solamente uno de los muchos ejemplos que se utiliza para poder crear un sistema seguro y eficiente y sin tanta intervención humana, porque obviamente el problema que hubo con esa vez fue que no hubo una intervención humana, porque puede que sea a la mitad de la noche, como les decía, tenemos algunas restricciones humanas, claramente. Usualmente debería haber alguien a turno a cada momento de que se funciona el barco, pero como les digo, hay factores que a veces no dejan que eso pase y pasan errores humanos y pues puede pasar también este tipo de accidentes. Entonces, la automatización también es para contrarrestar ese tipo de accidentes y errores. Entonces, para concluir este tiempo, nuestro sistema Boning básicamente es un sistema de automatización de monitoreo y control que pueda reducir los errores humanos y aún así, al mismo tiempo, optimice los recursos del barco, porque con un sistema completo de automatización de monitoreo y control requiere de menos recursos físicos en el barco para poder que funcione. En vez de tener un equipo de 6 personas vigilando todo, tú tienes 1 o 2 personas que supervisan el sistema y que obviamente están ahí a manera física por si cualquier cosa y optimizan los recursos del barco. Además de eso, ayudan al mantenimiento y prevención de datos porque en nuestros sistemas hay un historial de operaciones. Entonces, con este historial de operaciones, esto facilita la identificación de patrones de uso o a veces que tenemos el historial de la temperatura del coolant y la presión de aceite del motor a lo que corre y con eso puedes identificar si el agua ha estado con una temperatura un poco más alta del usual o la presión de aceite se va perdiendo y ves en el historial que cada vez que utiliza el barco está un poco menor esa presión de aceite, entonces tú puedes lograr puedes lograr la prevención de algunos daños al motor utilizando este tipo de sistemas que guardan este tipo de historial. Y con todo eso podemos decir que hay un impacto general en la reducción de los costos por la misma prevención de los daños mayores que puedan detectar problemas en una etapa temprana y asimismo evitar unas reparaciones costosas. Entonces, en un barco bien monitoreado, aún puede también maximizar su tiempo de uso, no solamente
por ejemplo, en su temporada de charter, porque sabemos que hay muchos barcos que se utilizan para hacer ese tipo de usos comerciales y de charters, y ese tipo de sistemas con el historial y la prevención minimiza el tiempo que se pasa en el astillero y maximiza el tiempo que se usa para este tipo de comercial, de usos comerciales. Finalmente, lo que queremos decir con estos sistemas de automatización, sobre todo con nuestras soluciones Boning, es que alarga la vida útil de un barco. Como les decía, los barcos anteriormente, aunque se puedan reacondicionar, no contaban con ese tipo de sistemas que pudiera el usuario y tripulación monitorear todo lo del barco y con eso poder detectar a tempranas etapas algunos problemas de motores o de generadores o de cualquier cosa, así causando daños consistentes y constantes que no hacían que la vida útil del barco fuera menor. Pero con estos sistemas es el mejor amigo de la tripulación y el barco para poder alargar su vida útil y pueda ser utilizado de una manera más segura y eficiente. Entonces, bueno, esa es un poco sobre el webinar, mucha información. Entonces, no sé, Engelbert, puedes abrir el tiempo de las preguntas, de las inquietudes, me encantaría responder. Señor Juan Camilo, pues muchísimas gracias por este espacio. Si alguno tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o encender el micrófono y hacer la pregunta para que Juan Camilo pueda aclarar todas las dudas que tengamos. ¿Tenemos alguna pregunta? José Alfonso, adelante. Hola, saludos, buenos días para todos. Juan Carlos, saludo especial. Muchas gracias ahí por la gran variedad de información. Y de igual forma, te pido excusas si de pronto quizás la respuesta a la pregunta que te voy a hacer, de pronto la mencionaste, pero bueno, como estoy en zonas de labores, me entró llamadita, me desconecto y me conecto. Y con base a la automatización exclusiva, todo lo que nos mostraste disculpa nuevamente, es exclusiva netamente los sistemas que en caso que se quieran adaptar a una embarcación sean nuevos. Es decir, hay alguna novedad que existe con algún sistema automático, por ejemplo, sistemas de detención de humo. Evidentemente tiene su monitor, tiene sus PLC, tiene sus controles, pero evidentemente son software que los hacen directamente adaptados para esa embarcación. Entonces, Boning ahí podría ingresar, así como evidentemente otro sistema, o si es netamente todo un sistema nuevo. No se necesita un sistema nuevo. Muchas gracias por la pregunta, José Alfonso. Usualmente, como vemos, sobre todo en ese tipo de sistemas que son personalizados para el barco, como la detección de humo, con PLCs programados exclusivamente para el barco, esos PLCs tienen la capacidad de transmitir y comunicar datos a través de algunos de los estándares más universales de comunicación, como lo es el Modbus. Eso es lo que yo veo mucho en esos sistemas sobre todo detección de humo y de incendio, es que se hace una conexión serial o de Modbus de Ethernet para poder comunicarse con sistemas externos, como lo sería el Boning. Entonces, lo único que se necesita, no se necesita reemplazar o cambiar todo el sistema, es que pueda haber un poco de sociedad con esa compañía de detección de humo para que nos habiliten y nos digan qué registros ellos han habilitado para la comunicación. Entonces, esa sería la única. Aún así, también hay algunos sistemas de detección de humo que cada detector tiene su propio contactor abierto y cerrado. En el dado caso que el sistema no se pueda comunicar con el sistema ONING, debería poder ser posible a manera de señales físicas binarias que con los mismos detectores de humos que tienen unos contactores de abierto y cerrado. Perfecto, muchas gracias ahí, Juan Carlos. Y bueno, no, en el ver ahí para contactar a Juan Carlos y Bonnie sería a través de ITED, obviamente, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, sería a través de alguno de nuestros asesores en ITEC, en Electrónica Marítima, para que puedan hacer todo el proceso de contacto con Bonnie. Vale, muchas gracias, muy amable. ¿Alguno tiene otra pregunta?
Pues si no tenemos alguna otra pregunta, pues Juan Camilo, es el momento pues de que te despidas, de que cerremos el webinar y pues demos gracias a todos por el espacio que nos han abierto el día de hoy. Claro que sí, muchas gracias otra vez para ITEC a invitarme a compartir nuestra información, la información sobre la automatización y sobre todo las soluciones específicas que ofrecemos como Boning en conjunto y en sociedad con ITEC. Yo soy colombiano también, soy de Cali, entonces me orgullece mucho estar trabajando con esta empresa y nos gustaría también recibir todo ese tipo de inquietudes si tienen con ITEC cualquier otra duda después, la grabación va a estar y pueden tener cualquier tipo de inquietud o duda, pueden escribirle a ellos y con mucho gusto podemos hablar de cualquier sistema que les sirva para su embarcación. Así que muchas gracias. Juan Camilo, pues muchísimas gracias. Le recordamos a todos que este webinar en los próximos días va a estar dentro de nuestro canal de YouTube. Pues los invitamos a que sigan nuestro canal de YouTube y allí van a poder encontrar toda la información y todos los webinars que hemos realizado durante todo este tiempo. De nuevo, pues le pido o les doy las gracias a todos los que asistieron el día de hoy y les invitamos a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales y de nuestros próximos webinars.